Aquí la segunda parte del video sobre búsquedas avanzadas grep de texto entre paréntesis. En el primer video vimos que es posible, mediante la aplicación de un sencillo patrón de búsqueda, seleccionar en un documento de InDesign todos los textos entre paréntesis. En este tutorial vamos a explorar otra opción y es cómo encontrar y seleccionar solo el texto dentro de los paréntesis, sin incluirlos. Una de las situaciones es cuando se requiere que el texto dentro del paréntesis vaya en versalita, muy común en siglas y acrónimos. Comencemos entonces por abrir el panel Buscar Cambiar. Habilitamos la pestaña de búsquedas grep y aquí vamos a crear nuestro patrón. Lo primero que vamos a hacer es buscar un paréntesis de apertura, pero a diferencia del caso del video anterior, en esta ocasión no queremos seleccionar el paréntesis. Lo que necesitamos es que el cursor de texto se sitúe adelante del paréntesis. En el campo Buscar damos clic en la arroba y seleccionamos Coincidir, operador Look Behind positivo. Aparece esto. Explico cómo funciona este código. Si traducimos el operador tendríamos algo así como positivo mirar detrás. Esto sería como si le dijéramos a InDesign: sitúe el cursor detrás de determinado carácter. Veamos inicialmente esto digitando después del signo igual la letra A y realicemos una búsqueda. Sé que esto suena un poco complejo, pero para evitar confusiones, la expresión funciona de la siguiente manera. Digitemos después del paréntesis una letra N y hagamos una búsqueda. Look Behind positivo busca una letra N que aparezca detrás de una letra A. Lo confuso es que atrás es lo que nosotros en realidad conocemos o vemos como después, pero no nos enredemos. Borremos estas letras y completemos el patrón de búsqueda. Necesitamos que el cursor se sitúe delante de un paréntesis de apertura. Damos clic en la arroba y seleccionamos símbolos, paréntesis de apertura. Si hacemos una búsqueda hasta aquí, vemos que el cursor se sitúa delante de cada paréntesis de apertura en este artículo. Ahora necesitamos seleccionar los caracteres que están después del paréntesis. Damos clic en la arroba y seleccionamos comodines, cualquier carácter. Hagamos una búsqueda con esta parte de la expresión. Ok, vamos bien. Recuerda que para seleccionar el resto de caracteres añadimos una repetición. Esto es, repetir una o más veces. Para completar la expresión requerimos que el cursor se sitúe ahora antes de un paréntesis de cierre. Clic en la arroba, coincidir, operador Look Ahead positivo. Este operador funciona al contrario del operador Look Behind positivo, o sea que sitúa el cursor detrás de cierto carácter. En nuestro caso sería un paréntesis de cierre. Realicemos la búsqueda hasta este punto. Tenemos aquí nuevamente la situación que mencionábamos en el video anterior. Recuerda que al buscar cualquier carácter, estamos incluyendo también los paréntesis de apertura y de cierre. Así que para limitar la búsqueda vamos a borrar el signo más, que significa una o más veces, y desde la arroba activamos repetir una o más veces, coincidencia más corta. Realicemos la búsqueda. Bien, eso funciona de maravilla. Por último, apliquemos un estilo de carácter a este texto encontrado. Seleccionemos este estilo.
Recuerda que puedes guardar estas búsquedas para usarlas en cualquier otro documento. Quiero terminar con lo siguiente, y esto es muy importante. Pon mucha atención. En los casos donde no reemplazamos texto, en lugar de hacer una búsqueda y reemplazo, tenemos otra opción y es guardar este patrón de búsqueda dentro del estilo de párrafo. Hagamos esto rápidamente con este texto al cual le apliqué este estilo de párrafo. Editemos el estilo. Observa que aparece un apartado estilo grep. Interesante, ¿no? Damos clic en nuevo estilo grep y tenemos lo siguiente. Aplicar el estilo de carácter itálica a todo texto dentro de este párrafo que cumpla con esta condición. Por defecto la condición es un dígito que se repita una o más veces, pero lo que necesitamos es, todo texto que aparezca entre paréntesis. Digitemos entonces la expresión que vimos anteriormente. Damos clic en OK y listo. Voy a mostrarte la ventaja de incluir el patrón de búsqueda dentro del estilo. Digamos que tenemos que incluir o digitar otro texto entre paréntesis aquí. Genial, ¿cierto? La única desventaja de usar los estilos grep en estilos de párrafo es que estos afectan el desempeño del programa. En este caso, la recomendación es deshabilitar el estilo grep temporalmente, agregando un asterisco antes de la expresión. Luego, cuando ya esté finalizado el documento, se elimina el asterisco y listo. Ok, eso es todo por hoy. Espero tus comentarios, tus sugerencias, tus inquietudes. En la descripción del video aparece toda la información sobre mis cursos y conferencias. Finalmente, 2 recomendaciones. Regálame un me gusta y suscríbete a mi canal. Hasta pronto.